no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root desde los jardines arqueológicos de Ofel, en el monte del templo, en el monte Moriah, en Jerusalén. Cuando Yahshua habló con la mujer samaritana que estaba sacando agua de un pozo en las afueras de la ciudad de Shechem, a unos 35 kilómetros al norte de aquí, ella le hizo una pregunta teológica que era motivo de una gran controversia entre los judíos y los samaritanos. Tenía que ver con adoración en el monte Gerizim, según dice el texto samaritano corrupto, o aquí en el monte Moriah. Para entender su preocupación y la respuesta del Mesías, es preciso que viajemos en la historia más de 2700 años para que veamos la cultura que produjo la secta del templo en el monte Gerizim. Únese a nosotros en el estudio de televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación multimedia sobre las profecías de la fiesta del Señor fue grabado por el Club de la Profecía. Si han estado con ustedes, con nosotros, desde el principio de esta serie de 26 partes, ya han completado ustedes Profecía Bíblica 101. Esto es Profecía Bíblica 201. Y ahora, veamos el episodio número 18 de una serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor. No seáis ignorantes de esta cosa. Por causa de los pecados de Jeroboam, por haberse dedicado a adorar a otros dioses, olvidándose de la fiesta del Señor, entonces las 10 tribus del norte fueron dispersadas por toda la faz de la tierra. ¿Cómo lo hicieron? Salmanasar, que era el emperador del imperio asirio, descendió y conquistó las 10 tribus del norte, llevándoselas cautivas y esparciéndolas por todo el imperio asirio. No todos ellos fueron llevados cautivos, quedaban aún grupos aislados de personas que vivían en la tierra y eran israelitas. Pero entonces Salmanasar llevó personas que había conquistado de la tierra de Sumer. Llevó a esos sumerios a la región de las 10 tribus del norte, haciéndoles responsables de los negocios, de los viñedos y de las granjas, volviendo a poblar aquella región y entremezclándola con los israelitas que habían permanecido allí. Pero surgió un problema, que los leones se estaban comiendo a las personas. Y Salmanasar pensó que el pueblo no había contar con el favor de los dioses de la tierra, de modo que lo que hizo fue volver a llevar a la tierra a algunos de los sacerdotes de Israel para que enseñasen al pueblo acerca del Dios de la tierra, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no hizo que enseñasen toda la verdad. Y hasta el día de hoy, los judíos reconocen la Torá de los samaritanos como uno de los textos más antiguos de la Torá en toda la tierra. De hecho, este año pasado pasamos el principio de la fiesta de los tabernáculos con los samaritanos en el monte Gerizim. Ese día sacaron este antiguo texto de la Torá, que es de varios cientos de años antes de la era común. Pasamos mucho tiempo con ellos discutiendo de ese texto de la Torá y descubrimos que hay 287 diferencias entre el texto samaritano de la Torá y el texto de la Torá que han conservado los judíos. Los samaritanos utilizan el antiguo paleohebreo, no los caracteres babilónicos más modernos con los que estamos familiarizados y que acostumbramos a considerar hebreo. Eso es lo que usan los judíos hoy. Pero los samaritanos usan el antiguo paleohebreo, esta es la lengua que está escrito en el texto de su Torá. De hecho, todas sus Torás, que han sido todas escritas a mano, están escritas en el antiguo paleohebreo. Las mesuzás colocadas sobre sus puertas están todas ellas en antiguo paleohebreo, que pueden leer con soltura incluso hasta la fecha. Pero estas 287 diferencias fueron los que Salmanasar hizo que introdujesen en escena aquellos sacerdotes, porque lo que estaba haciendo era crear una religión que encajase bien con el gobierno del imperio asirio. Recordarás que esto encaja muy bien con lo que también hizo Constantino. Así que creó una religión estatal que era la que practicaban los samaritanos. Pero ¿por qué los judíos no se tratan con ellos? Porque saben que son gentiles y que en el mejor de los casos se han casado con y llevan parte de la sangre de los israelitas, pero en general son gentiles y no guardan la Torá.
Han cambiado las cosas y por eso los judíos se separaron y no querían tener nada que ver con ellos. Así que la mujer se refirió a estas cosas en aquel entonces, y cuando Yeshua les dijo, si supiesen quién es el que te habla, tú le pedirías a él agua y él te daría agua viva para beber. Ella contestó, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Tratando que Jacob era su antepasado. Aunque sí, en realidad era un antepasado, era bastante remoto. Y él le habló y le dijo, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y cuando ella oyó esto, dijo, Señor, me parece que eres profeta. De modo que ella tuvo enseguida una pregunta teológica que hacerle, y dijo, nuestros padres dijeron que debíamos de adorar en esta montaña, en el monte Gerizim. Pero los judíos dicen que debemos de adorar en Jerusalén, en esa montaña. ¿Qué dices tú? Porque ella reconoció que él era un profeta. Ella se encuentra ante un profeta y puede hacerle esta pregunta. Es algo que quiere aclarar. Lo que sucedió este año pasado cuando los samaritanos guardaron la fiesta de los tabernáculos, según la cosecha de la cebada de Aviv en la tierra de Israel, es que pasamos el primer día de la fiesta de los tabernáculos con los samaritanos y la fiesta de Sukkot con el hermano del sumo sacerdote de los samaritanos. En su sala de estar había unos 30 o 40 personas, todas reunidas, incluyendo a los 3 hijos de los sumos sacerdotes de los samaritanos. Con nosotros había personas que hablaban el hebreo con fluidez, así como el árabe, y algunos de nosotros hasta hablaban casi con fluidez el inglés. Y sucedió que al empezar a sacar detalles del calendario, sacaron el texto de la Torá y empezamos a estudiarlo. Vimos que el 10º mandamiento, según el texto de los samaritanos, decía de esta manera, adorarás en el monte Gerizim. Habían cambiado literal y completamente el texto de la Torá porque ahora tienen un gobierno estatal eclesial mediante el cual animan a la gente a separarse y tener su propia religión, y es decir, en el monte Gerizim es donde debéis adorar. Eso es lo que dice el texto de los samaritanos hasta el día de hoy, y ella lo está tratando con él. Nuestros padres dicen esto, y es lo que dice nuestra Torá. ¿Qué dices tú? Tú eres el profeta. De modo que él comienza a tratar ciertas cosas con ella, y ella piensa, este es el Mesías. Este es el Mesías. Me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Y está tan emocionada que se va enseguida y regresa a la ciudad tan rápido como puede llegar allí. Y cuando llega comienza a decírselo a la gente, a los hombres de la ciudad. Este hombre al que acabo de conocer junto al pozo es el Mesías. Me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Y mientras ella va a la ciudad, los discípulos están regresando porque fueron a Shechem a buscar algunas provisiones. Ahora, al llegar junto al pozo, están preparando bocadillos allí para todo el mundo y le dan un bocadillo al Señor y él les contesta, no gracias, yo tengo carne que comer de la que vosotros no sabéis. Y ellos le contestaron, pero ¿es que alguien te ha traído algo de comer? Mientras miran a su alrededor, hace una hora estaba muerto de hambre, pero ahora no quieres comer. Y él le respondió, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Ellos no han visto lo que él ha visto, lo que ha pasado, porque están de espaldas a la ciudad. Ellos han llegado hasta allí y él les dice, no digáis que aún faltan 4 meses para la siega. Porque literalmente, desde el momento que salen de Jerusalén, faltan 4 meses hasta que comience la cosecha y la fiesta de los tabernáculos tiene lugar en otoño. No digáis que faltan aún 4 meses hasta la cosecha. Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y él está mirando hacia atrás a aquellos hombres de Shechem que están saliendo. Aquellos gentiles están saliendo con sus jalabeas blancas y sus turbantes meneados por el viento. Toda la ciudad está saliendo y él lo está viendo. Y es como si todo un campo estuviese yendo hacia ellos, todo blanco. Y él está muy emocionado porque sabe que están saliendo porque quieren ver al Mesías y él podrá hablarles a aquellos gentiles. De modo que se le había pasado el hambre y dice, no digáis que aún faltan 4 meses. No tenéis que esperar a la siega de otoño porque la siega ya está lista.
Y entonces, al acercarse aquellos hombres gentiles, aquellos samaritanos, al pozo, y hablar con él y al enseñarles allí mismo, dijeron, oímos lo que dijo la mujer, pero no creímos por lo que ella dijo. Hemos escuchado con nuestros propios oídos las palabras de tu boca, y sabemos que tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Ellos lo sabían, aquel era el Mesías, y dice que él, el Mesías, se pasó 2 días con aquellos gentiles. 2 días, dice, yendo 2 veces a la ciudad de Shekem, pasando 2 días con aquellos gentiles, y a continuación se fue y regresó entre su pueblo. ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas de Pedro en relación con la venida del Señor en los últimos días, cuando serán a propósito ignorantes y se levantarán burladores en la iglesia diciendo, ¿a dónde va a venir la promesa? ¿De dónde sale esta promesa de la venida del Mesías? Estarán dispuestos a ignorar. A propósito, el hecho de que Dios hizo el mundo temblase en los días de Noé y hará que tiemble de nuevo, pero Dios no es remiso respecto a sus promesas de juicio. Él es paciente, aunque no está dispuesto a esperar mucho tiempo porque tiene un plan. Pero Pedro dijo después, no ignoréis esta sola cosa. Un día con el Señor es como un milenio, y un milenio es como un día. 1000 años son un milenio, y el Mesías, después de que los gentiles confesasen que él era el Mesías, pasó 2 días, 2 veces dice, pasó 2 días con ellos, y a continuación regresó a Galilea. Esa es la imagen de lo que pasó desde el día de Pentecostés, cuando estuvo disponible para añadirla totalmente injertada en los parientes, no solo en los prosélitos, sino en los parientes consanguíneos del Mesías. Y entonces, al final del verano, vamos a ver cosas, porque vamos a estudiar la fiesta del otoño del Señor en sus cumplimientos intermedio y final. Pero para hacer eso, hemos de mirar de nuevo el calendario hebreo bíblico y darnos cuenta de que después de que se cumplan las fiestas de primavera en el mes de Sheluam, que es la fiesta de Shavuot, quedarán 4 meses para la fiesta del otoño, y en el mes de Tishri, es el 7º o el mes del sábado. Recuerda que Sheluam es el 3er mes y ahora llegamos al 7º mes. Después de los 4 meses, cuando llegamos al mes de Tishri, el primer día del mes es el día de las trompetas. Y eso empieza con el mes de Shabbat, el de la fiesta. Pero la realidad es que la preparación empieza mucho antes, porque sabemos que cuando llega el primero, faltan 10 días para el día de la expiación. Y después del día de la expiación, si vives en la región del norte, es preciso que te dirijas a Jerusalén enseguida para que puedas llegar para el día 14 a fin de poder construir un sukkah, un tabernáculo, un pesebre en el que debes de vivir por 7 días. Es preciso que llegues de antemano y cuando vayas a la fiesta, deberás llevar 1/10 parte de tus ganancias de la siega de ese año. Podrás llevarla en carretas y venderla y podrás el dinero en la mano y lo traerás contigo. Entonces te preocuparás de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y de los levitas que no tienen herencia en la tierra. Ese será el momento de ocuparte de la responsabilidad de tus diezmos cada vez que vayas a la fiesta. Fuiste responsable de encontrar a un pobre, responsable de encontrar a las viudas y a los huérfanos, y fuiste responsable de encontrar a los levitas que no tienen herencia en la tierra y que viven para enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. No llevaste tus diezmos a un lugar llamado el almacén, que no es realmente algo que exista en Jerusalén. Ahora te das cuenta de cómo la gente usa ese versículo de donde dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo que intentan hacer en las iglesias occidental gentil es inventar un concepto según el cual hay un almacén, probablemente en el monte del templo, dice almacén ahí mismo, grabado en piedra, y tú estás obligado a llevar todos los diezmos y meterlos en ese almacén. El motivo por el que debes hacerlo es que no eres capaz desde el punto de vista espiritual de encontrar viudas, huérfanos y levitas que no tienen herencia en la tierra, por lo que tienes que llevarlo todo y dejarlo allí
y los que son espiritualmente maduros pueden coger tus diezmos y hacer con ellos lo que sea apropiado, mientras construyen catedrales de cristal en honor a su gloriosa habilidad como predicadores, o pueden comprarse sus propios Rolls Royce y jets, y llevar relojes de diamante Rolex en su espectáculo de televisión. Pero es preciso que los lleves allí, porque si no lo haces, Dios te va a maldecir con una maldición y va a tener cáncer, hará que te mueras antes de tiempo. Esas son la clase de cosas que enseñan por medio de eso. Pero no existe semejante lugar en Jerusalén o en Israel como un almacén al que puedan llevar tus diezmos. El almacén es el profeta que apunta hacia la Torá, porque el almacén es dar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los levitas que no tienen herencia. Estás prestando a Dios y Él te lo devolverá. Esto es almacén. Pero se encuentra en la Torá y te dice lo que debes de hacer con tus diezmos, que es precisamente el mismo tema que trató el Mesías. Recuerda que en muchas ocasiones en las parábolas nos llevó derechos al día del juicio. ¿Por qué al día del juicio? Porque al llegar a este punto no hay manera que puedas cambiarlo, no existe recurso posible. Es el día del juicio y tú serás juzgado por lo que hayas hecho. Y ese hombre se encuentra ante él y dice: Señor, ¿no te he hecho cosas maravillosas en tu nombre? Yo he echado fuera demonios en tu nombre, no he levantado a los muertos, he hecho muchas cosas poderosas y maravillosas en tu nombre. Y él le dijo: espera un momento, compañero, yo estuve desnudo y nunca me dices nada que ponerme. Tuve frío y nunca me dices una manta para que me calentase. Estaba muerto de hambre y nunca dices alimento. Estuve en la cárcel no por haber hecho nada malo, sino por hacer lo que estaba bien. Y me encerraron. Y tú nunca viniste a consolarme. Tuve hambre y nunca me dices de comer. Y el hombre le dijo: oye, espera un momento, Señor. ¿Cuándo te vi de ese modo? Comprobé la sala verde antes de cada programa de televisión y siempre había comida de sobra para nuestros invitados. Y él le contestó: porque tú te ocupaste de estos. Te dije que te ocupases concretamente de los pobres, las viudas, de los huérfanos y los levitas que no tienen herencia. Pero tú no lo hiciste. En lugar de ello, fuiste delante con tu programa, creaste tu propia religión egocéntrica y nunca hiciste lo que te mandé que hicieses. Así que apártate de mi vista. No me conoces yo y yo tampoco te conozco a ti. Qué duro, impresionante. ¿Por qué no lo hizo? Porque ahora tenemos la oportunidad de cambiar. Todavía podemos cambiar las cosas. Y es cuando vamos a las fiestas cuando nos debemos de ocupar de ello. Es por eso que en los Estados Unidos tenemos un sistema de beneficencia en el estado que se encuentra hasta el día de hoy. Porque los creyentes no hicieron lo que se suponía que debían de hacer. Y por eso el gobierno tuvo que hacerse cargo. Oye, ¿sabes que en la Torá hay solo 613 mandamientos? Y no todos ellos se aplican a una persona de manera individual. Pero, ¿sabes cuántos mandamientos hay en los Estados Unidos? 2.4 millones. ¿Por qué? Dios nos concede la oportunidad de gobernarnos a nosotros mismos por las Escrituras. Y eso fue lo que dijo John Adams. El hombre o bien se gobernará a sí mismo con justicia según las Escrituras, o tendrá que ser gobernado por la espada. Uno de los dos. Es preciso tener un estado policial para aquellos que no se quieran gobernar a sí mismos. De modo que esta es la época del año en que subimos a la fiesta. Para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es recoger la cosecha antes de este periodo de tiempo. Así que lo que pasa en el mes de Elul, al ver el primer indicio de la luna nueva aparecer por el sexto mes, el mes de Elul, es cuando comienza la siega. Al principio es muy lento, pero para mediados del mes es cuando estamos trabajando con gran diligencia en los campos recogiendo la siega, porque es preciso recogerla. Es necesario procesarla, almacenarla y tenemos que poner a un lado una décima parte para llevarla a Jerusalén exactamente un mes después. Eso es mucho trabajo, de modo que mientras estamos recogiendo la cosecha, mientras la luna comienza a menguar al final del mes del Elul, los hombres están en el campo recogiendo la cosecha. Las mujeres se están procesando, están en el molino moliéndola, y al comenzar a menguar la luna, sabemos que cuando aparezca el primer indicio de la luna nueva será el día de las trompetas, será Yom Teruah, el sábado solemne, de modo que al menguar la luna dejamos de hacer lo que estamos haciendo.
Nos marchamos de los campos y nos vamos a casa. Cogemos nuestra ropa, lo que llevamos puesto, y lo lavamos. Lo dejamos bien limpio, lo colocamos en el sol para que esté lo más blanco posible. Luego tratamos de planchar, lo extendemos, lo doblamos para que esté bien planchado y la dejamos a un lado. Nos estamos preparando porque se acerca el sábado solemne. Y las mujeres preparan una fiesta y compran todas las provisiones necesarias, y también ahora estamos en los campos, estamos trayendo las gavillas, estamos ante la rueda de molino moliendo. Después, justo al menguar y acabar por desaparecer la luna, estamos observando y esperando. Estamos cubriendo el sol justo al desaparecer por el horizonte en Jerusalén, y cuando vemos el primer indicio de la luna nueva es cuando los hombres en y alrededor de Jerusalén, que todavía están en los campos, después de ponerse el sol recogiendo la cosecha, se detendrán e irán apresuradamente al monte del templo, y cuando lleguen allí, la puerta estará ya cerrada porque el sol ya se ha puesto. Así que llamarán a la guardia del templo y le dirán: hemos visto la luna nueva. Y entonces la guardia del templo, al ver que hay por lo menos 2 testigos, subirá al monte del templo y llamarán a uno de los miembros del Sanedrín, uno de los ancianos de Israel. Uno de esos ancianos desciende, va a la puerta y entrevista a aquellos 2 hombres que han acudido. Cuando se asegura de tener 2 testigos dignos de confianza que han visto la luna nueva, entonces sube y reúne a todos los ancianos en la antecámara de piedra tallada junto al templo, y llama al sumo sacerdote y le dice en voz alta que tiene 2 testigos. Y el sumo sacerdote se yergue sobre el monte del templo, porque él es el único que tiene la autoridad sobre la puerta después de ponerse el sol. Y el sumo sacerdote está en pie en el monte del templo y llama a los 2 testigos: venid aquí, venid aquí. Y esos 2 testigos suben y se colocan ante los sumos sacerdotes, y los ancianos relatan haber visto el primer indicio de la luna nueva. Y entonces el sumo sacerdote cuenta a los 2 que han dado testimonio idéntico, dice a voz un grito: tocad las shofares, tocad las trompetas. Entonces suenan las trompetas desde el monte Moriah, y a través del monte cruza el valle de Cedrón sobre el monte de los Olivos. Un centinela que está allí con una antorcha en sus manos, lo aplica en un montón de leños, y una columna de fuego asciende hacia los cielos. Y al ascender la columna de fuego, los centinelas distantes al otro lado de las montañas, sobre las cimas de las colinas de Israel, ven el fuego encendido en la distancia, y encienden con su antorcha su montón de leños, y ese fuego asciende. Todos tocan los shofares. Es Rosh Kadesh, es la santificación de la luna nueva. Y justo en ese momento, cuando suenan las trompetas, es el sábado solemne. El sábado solemne, eso significa que cada transacción en la tierra de Israel cesa de inmediato, de manera que contundente en ese momento. Todas las tiendas cierran, todo el mundo deja de inmediato su trabajo en ese momento. En el momento en que suena la primera trompeta en el monte del templo, en ese mismo momento es un sábado solemne y santo. Todo se detiene en la tierra de Israel. Aquellos hombres que estaban en los campos recogiendo la cosecha, si hay 50 judíos en los campos recogiendo la siega con 50 gentiles, el momento en que suena la trompeta, esos 50 hombres dejarán los campos, cogerán sus arados y los colgarán. Luego se irán a casa, se lavarán y pondrán su ropa blanca que habían dejado a un lado esperando este momento mismo. Las mujeres que están procesando en las ruedas del molino y que están moliendo, 50 mujeres judías con 50 mujeres gentiles, tan pronto como suene la trompeta, las mujeres gentiles continuarán trabajando, porque no significa nada para ellas, pero las mujeres judías han subido durante siglos que cuando suene la trompeta tendrán que dejar todo lo que están haciendo, se irán a casa, se lavarán, se pondrán sus prendas blancas que habían preparado de antemano, y comenzará la fiesta. Esa es la fiesta del Señor. El día de trompetas es Yom Teruah, el día de la fiesta que cada año tiene lugar en un día y una hora que ningún hombre sabe. Y si no se han preparado por adelantado, si no han lavado sus prendas y las han dejado a un lado, cuando suena la trompeta será demasiado tarde, se lo habrán perdido, se habrán perdido la fiesta y no será posible prepararse, habrá quedado atrás. ¿No les suena familiar? Cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos, le preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Cuándo será el fin del siglo? Y les dijo todas estas cosas diciendo: 2 hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán muriendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. No estaba diciendo que el 50% de los habitantes del planeta
tierra vayan a ser llevados en un rapto. Si fuese uno llevado y otro dejado, sería el 50%, pero no es lo que se estaba diciendo. Lo que estaba comunicándoles era que algo que habían estado practicando cada año en su venida durante miles de años. Cada año se preparaban cuando comenzaba a menguar la luna, y cuando aparecía el primer indicio de la luna nueva, era el sábado santo y solemne, el día de las trompetas. Cuando sonaba aquella trompeta, si no se habría preparado por adelantado, se lo perderían. Ese es el ensayo que Dios ha preparado para nosotros, y si preguntas a cualquiera en la comunidad judía ortodoxa de qué trata el día de las trompetas, te contestarán con una palabra. Si no saben nada más, al menos sabrán que era el día de la resurrección. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. Hemos empezado a examinar las imágenes como sombras grabadas de la fiesta de otoño del Señor relacionadas con Yom Teruah, el día de las trompetas. Ustedes habrán empezado ya a entender el significado profético de esta fiesta, y en nuestro próximo episodio, su comprensión habrá llegado a un nivel mucho más profundo al fijarnos en un detalle de cómo esta fiesta, que tuvo su origen en el monte Sinaí, y la interpretación particular del Mesías de esta fiesta, no tendrá su cumplimiento hasta el día o el milenio del Señor. Les invitamos a que se unan de nuevo a nosotros la próxima vez cuando les llevaremos al monte Sinaí para que escuchen el sonido de las trompetas en el episodio 19 de esta serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor, el día de las trompetas, un día que ningún hombre conoce. Este es Michael Root, que se despide de ustedes desde Jerusalén deseándoles shalom, paz. Les veré cuando se disipe el humo.